Sorprendidos por Jesús se titula el sermón de esta mañana. Juan 21, sí, capítulo 21, allí está entonces donde vamos a meditar hoy día. Simón Pedro, versículo 3, les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron también, nosotros vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Los discípulos no se dieron cuenta que era Jesús. Tenemos al menos 8 apariciones del Señor resucitado. La primera la vimos hace un par de semanas, cuando se aparece a María Magdalena afuera de la tumba, la primera testigo, la primera apóstol de la resurrección del Señor. La segunda aparición la relata uno de los evangelios a un grupo de mujeres que iban volviendo a su casa desde la tumba. Se encontró con ella las otras Marías que habla la Biblia. En la tarde del domingo viene la tercera aparición a Cleofas y al otro discípulo, quizás algunos piensan que era María, la esposa de Cleofas. Cleofas y María, camino a Emaús, por 7 kilómetros van caminando y se aparece el Señor como un peregrino en el camino. La cuarta aparición, ese mismo domingo en la noche, se aparece a los 10 apóstoles. Faltaba Tomás y faltaba Judas, que se había suicidado. A la semana siguiente se vuelve a aparecer, pero esta vez en su cuando estaba Tomás, que vimos la semana pasada, dices, si yo no meto mi dedo donde la marca de sus clavos, no creo. Al domingo siguiente sí está Tomás y cree en Jesús. Luego tenemos la sexta aparición en el mar de Galilea. 7 discípulos que están con Pedro, entre comillas, pescando, que es lo que vamos a hablar ahora. La séptima aparición que relata el Evangelio es en una montaña. ¿Se acuerdan la semana pasada que dijimos que le adoraron, pero algunos dudaban? En una montaña con sus apóstoles, ahí se apareció. Y la última, la octava aparición, como a un niño nacido después de tiempo, dice el apóstol Pablo, se me apareció a mí. Todas estas apariciones tienen elementos de sorpresa. La característica es que no lo podían reconocer. Sabían que era, será o no será, dudaban, pero no lo podían reconocer. Vino en una manera en que al principio, cuando la gente lo miraba, no lo reconocía como Jesucristo. Eso nos lleva a pensar que es posible que Jesús resucitado esté entre nosotros y nosotros no lo reconozcamos. Es una enseñanza que yo saco de estas experiencias. Les decía yo el domingo pasado, no tenemos acceso al Cristo histórico, a las evidencias empíricas, sino que hoy en día tenemos acceso al Cristo resucitado. Y la pregunta sería esta: ¿de qué maneras podríamos hoy ser sorprendidos por Jesús? ¿De qué manera podríamos hoy ser sorprendidos por Jesús? Porque el otro peligro que tenemos en nuestro cristianismo actual es que sepamos y creamos y tengamos la película tan clara en cuanto a Jesús que nada de Jesús nos sorprende. Lo tenemos todo clarito. Ahí está escrito, yo lo sé. ¿Hay maneras en que Jesús nos pudiera sorprender el día de hoy? María Magdalena se sorprendió y pensó que era el jardinero. Cleofas y su esposa, si es que era su esposa con la que iba, digamos que era, caminaron por 10 kilómetros y no podían reconocer que el que iba con ellos era el Cristo resucitado. Y los discípulos en la montaña de Galilea estuvieron con él, lo adoraron, pero algunos dudaron. Bueno, el pasaje que nos corresponde hoy, el Evangelio de este domingo, Juan 21, nos cuenta una escena muy hermosa, que tiene mucho significado, mucho simbolismo allí adentro. Si usted ha leído con detención el Evangelio de Juan, nosotros lo estudiamos hace un par de clases atrás en Eclesía, nos dimos cuenta que si usted ve el capítulo 20, prácticamente en el capítulo 20 termina.
el Evangelio de Juan. Termina. Si usted lo lee y le corta la hoja y saca el capítulo 21, usted no extrañaría nada. Sin embargo, Juan al escribir su Evangelio dijo, me falta algo, espérense. Hay un tema que no se ha resuelto. Es el tema de Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con las 3 negaciones? Bueno, ahora les cuento. Y el capítulo 21 se refiere a eso. Los apóstoles se van, están en la casa de Pedro en Capernaum. ¿Se acuerdan que allí el Señor le sanó la suegra a Pedro? Allí en Capernaum, que es una caleta de pescadores, ¿ya? Ahí en el mar de Galilea. Y allí las excavaciones han descubierto la casa de Pedro y está la sinagoga donde el Señor también predicó. En esa casa está Pedro con 6 otros apóstoles. Y ahí incluso lo dice en el capítulo 21. Y en un momento determinado, Pedro le dice a sus compañeros, voy a pescar. Ahora, obviamente todos entendieron, va a caminar, va a tomar el bote y va a ir a pescar. Pero esto tiene un significado más profundo. Voy a pescar significa, voy a volver a mi oficio. Voy a volver a lo que yo me dedicaba antes de... ¿Antes de qué? Antes de aquel día cuando el Señor le dice, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Cerquita ahí, en Galilea, en el mar de Galilea. Entonces ahora se cierra la etapa, Pedro negó al Señor, Pedro está deprimido, voy a pescar, voy a volver a lo que siempre he hecho. Ahora los demás dicen, nosotros vamos contigo. La semana pasada les dije que otra explicación es que Pedro está deprimido, Pedro tiene pensamientos suicidas, no podemos dejarlo solo. Y los otros van y lo acompañan, nosotros vamos contigo. ¿Qué? Es como que si a mí me invitaran a pescar, ¿qué hago yo en un bote a las 2, a las 3 de la mañana muriéndome de frío? Nada, mejor vayan ustedes, yo me voy a acostar. No, pero hay que acompañar a Pedrito, hay que apoyarlo. Y pasan toda la noche y no pescan nada. ¿Por qué no pescan nada? Porque no fueron a pescar. Fueron a acompañar a Pedro, a meditar, a conversar, a darle palmaditas en la espalda, que sé yo lo que hicieron. Bueno, el asunto fue que toda la noche no pescaron nada. Y eso también tiene otro simbolismo profundo. Hay un vacío. No pescar nada significa no hay fertilidad, no hay producto, hay un hoyo negro, un agujero negro. Un agujero negro en la vida de Pedro, de los apóstoles, en sus creencias. Jesús murió, dicen que resucitó, se ha aparecido, lo hemos visto, pero como que sí o como que no. Entonces volvamos a lo original, a lo que estamos haciendo. Entonces en la noche, es de noche, no pescan nada, hay un vacío. Cuando empieza a amanecer, Juan mira a un tipo que está en la playa, está saliendo el sol, está en la playa, y lo empieza a mirar y dice, parece que es el Señor. El Señor les dice, desde la playa le dice, ¿tienen algo? ¿Traen algún pescadito? Dice, no pescado nada. Tiren la red a la derecha. La tiran a la derecha y pescan 153 peces, los contaron. Y ustedes ven el relato que Pedro se entusiasma y se tira al agua, pero si usted lee el texto muy claramente se da cuenta que se tiró al agua, fue hacia donde Jesús, pero no salió del agua. Fue y después dijo, y se quedó ahí con las redes, se quedó, después de la pesca milagrosa, ¿verdad? Pero había una confusión en él. Lo que se llama un déjà vu. ¿Qué es lo que es un déjà vu? Un déjà vu es algo que me pasa y que parece que yo ya lo había soñado, lo había visto, yo ya había estado en este lugar. Porque resulta que cuando Jesús le dice, echen la red a la derecha, Pedro pensó, hubo un momento en que yo tenía la barca hace 3 años atrás en esta playa, y él me pidió la barca para usarla de púlpito, y después me dijo, echa la barca hacia el mar, y me dijo, echa tu red a la derecha, pero yo había toda la noche trabajado y no había pescado nada, y resulta que le dije, Señor, no he pescado nada toda la noche, tú dices que en tu nombre lo haré, voy a ser obediente, y hubo una gran pesca milagrosa. Déjà vu, está pasando otra vez. Luego cuando salen y llegan a la playa, ¿qué es lo que encuentran? Jesús tenía una fogata,
y estaba calentándose, tenía un pescado asado ahí, y Pedro viene, los apóstoles vienen déjà vu otra vez, porque la última vez que él había visto a Cristo, lo había visto calentándose las manos en una fogata mientras Jesús iba siendo castigado, azotado y enjuiciado, y él estaba allí en una fogata en la casa del sumo sacerdote cuando le preguntaron: ¿tú eres uno de los seguidores? No, yo no. Después otra muchacha dijo: pero si tú hablas como los del norte, tú eres. Yo no. 3 veces dijo: no conozco al Señor. Y ahora, otra vez, vuelve el déjà vu. ¿Sabe lo que está haciendo Jesús? Jesús le está recreando la escena del crimen a Pedro. Eso es lo que quiere hacer Juan cuando escribe este último capítulo del libro del Evangelio de Juan. Capítulo 21, 12 dice: Jesús le dijo: vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. ¿Se fijan la ambivalencia? ¿Le preguntamos o no le preguntamos? Pero parece el Señor, pero ¿cómo que no? Pero si le preguntamos, ¿para qué le va a preguntar si es Él? Había un enredo en sus mentes y en sus corazones. Ahora, supieron que era el Señor. Supieron, ¿pero por qué? No por su apariencia, sino por lo que estaba haciendo. Y aquí hay una lección importante para nosotros. No caminamos por vista, sino por fe. No es lo que vemos, no es la apariencia del Señor o las cosas que podemos ver de Él, sino que por la fe, por lo que Él hace, es que los apóstoles le están reconociendo el pescado, el tirar la red, sus palabras, sus hechos, el hecho. ¿Se acuerdan los de Maús? ¿Cuándo le reconocieron? Cuando partió el pan. Fue un hecho, fue algo que él hacía. Lo reconocieron por sus hechos. Supieron que era el Señor, no por su apariencia, sino por sus acciones. Versículo 13. Entonces Jesús tomó el pan y les dio de él lo mismo que del pescado. El Evangelio de Juan también nos cuenta la multiplicación de los panes y los peces. Otra vez, último capítulo, recreando. No se lo está predicando, se le está recordando con hechos. Pan y peces. Otra vez lo reconocen por sus acciones. Versículo 14. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Termina el desayuno. Pedrito. Yo me acuerdo de mi amigo, uno de mis queridos amigos, pastores en México, que vino a visitarnos en el año 80 y tanto. Y estaba en Dula Almeida, y yo tenía la oficina al frente de la de Craig. Y un día estábamos conversando con Arturo, que está de visita, y llegó Craig en la mañana y nos saludó, nos miró. Entonces luego dice: Arturo, ¿podría venir a mi oficina para conversar un ratito? Ok, dice Arturo, y se va Craig y dice: Arturo, oye, me da miedo cuando él dice: quiero conversar contigo, anda nomás. Le dije: ese gringo quiere conocerte. Así. Bueno, Jesús le dice a Pedro: ¿podríamos caminar un ratito? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Mis corderos, dice primero. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Okay. Cuida de mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. Y le dice: apacienta mis ovejas, por tercera vez. 3 veces lo negó, y Jesús ahora está deshaciendo la negación, y luego 3 veces lo confirma y le dice: ok, en el fondo, te perdono, quería saberlo, no te alcanza para amor. Dice: te quiero, está bien, yo te amo y yo te doy a ti
la labor de apacentar estos que están atrás tuya, estas ovejitas, estos corderitos, estos apóstoles. Tú vas a ser el que los va a guiar y va a predicar mi evangelio. Ustedes saben que fue el primero que tiró la red y 3,000 se convirtieron y luego en la casa de Cornelio. Bueno, el cambio de Pedro fue fenomenal ese día. Pues Pedro vuelve al negocio de ser pescador de hombres, porque a eso lo llamó el Señor, no a otra cosa. Tú sirves para pescar hombres, no te vayas a meter al mar porque yo de ahí te rescaté. Tú vas a ser pescador de hombres, obedéceme y sigue a lo que yo te llamé. Ahora, la fidelidad de Pedro, al punto que murió por lo que el Señor lo llamó, murió martirizado y obedeciendo al Señor que le dijo: pastorea, cuida a mis corderos, a mis ovejas. Bueno, ese fue un resumen de estas apariciones. Nos queda una aparición. La aparición a Saulo de Tarso. Él dice como un niño fuera de tiempo. Yo estaba pensando, bueno, en algunas versiones dice un abortivo, pero yo pensando que Jesús resucitó y que a Pablo se le apareció, no sé, 6 meses después, 1 año después, no sé, no he estudiado eso. Pero quiere decir que Pablo no es un niño abortivo, no es un niño que nació antes de tiempo, sino que es un niño que se pasó de tiempo. No sé, pues nació a los 10 meses, no sé. Porque dice como un niño, mi Biblia por lo menos, un niño nacido fuera de tiempo, eso lo dice en 1 Corintios. Un niño nacido fuera de tiempo, o sea, después que pasaron estos acontecimientos, dice Saulo, se me apareció a mí. Iba camino a Damasco. Él había perseguido a otros. Y los había perseguido porque él, Pablo, decía: esto tiene una mala teología. Esto no creen correctamente como deben creer. No sé si usted se ha topado con esos en el internet. Hay montones por si acaso. ¿Ya? Que te condenan, te contradicen, te dicen: no, estás mal. Pablo era uno de esos. Tu teología está mala. Es más, me enoja tu teología. Es más, voy a pedir cartas al sumo sacerdote para llevar preso a los que no creen como yo creo. Es más, voy a apoyar a los que apedreen a aquellos que no creen como yo creo. Y estuvo apoyando el apedreamiento de Esteban. Y va camino a Damasco. Se le aparece el Señor en una luz resplandeciente. Él se cae del caballo y queda en el suelo. Y le dice la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: Señor, ¿quién eres? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, Pablo la conversión de Pablo es uno de los argumentos que se usa para decir que el cristianismo es verdadero. Un tipo como Pablo, que haya cambiado tan radicalmente, no tiene que ser más que un milagro, que realmente vio al Cristo resucitado y luego él se sorprendió porque Jesús le revolvió el gallinero. Todo lo que él creía, todas las certezas que él tenía, al encontrarse con Cristo se convirtieron en incerteza, falta de certeza. Se le revolvió todo, su teología, su modo de pensar, su modo de vivir. Una de las grandes revelaciones que Pablo tiene una teología robusta en sus cartas, como lo hemos visto ahora en Romanos. Una de las cosas que Pablo presentó en el cuerpo de la revelación fue la teoría, la doctrina, la teología de los cuerpos de Cristo. Habla de 3 cuerpos, Pablo. Primero, habla del cuerpo de Cristo, el corporal, ese cuerpo que fue llevado a la cruz, ese cuerpo que fue metido en la tumba y ese cuerpo que resucitó, el cuerpo carnal, físico, material de Cristo. Segundo, habla de la iglesia. Pablo es el que dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Nosotros somos miembros uno de los otros en el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y tercero, Pablo habla de que el pan y el vino son el cuerpo de Cristo. 3 cuerpos. La teología profunda de Pablo. Ahora, ¿de dónde sacó esto Pablo? Cuando Jesús se le aparece: Señor, ¿quién eres?, le dice Saulo en ese tiempo. Y Jesús le podría haber dicho: yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué persigues a mi pueblo? O sea, Jesús se podría haber separado. Mi pueblo está allí,
yo estoy acá, yo soy el Señor Jesucristo y tú estás persiguiendo a mi pueblo. No, Jesús se sale de aquí y dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Jesús y su iglesia es una. Nosotros somos su cuerpo. El que desprecia a uno de ustedes, a mí me desprecia, dice el Señor. Somos uno, el cuerpo de Cristo. Cristo y su pueblo es uno. La única teología que vale la pena es tener la teología que viene de haber sido totalmente sorprendido por Cristo. Mire, hay una teología que nosotros recibimos, que nos enseña. Yo la recibí de una iglesia evangélica pentecostal. Algunos de ustedes la recibió de la iglesia católica romana, otros de los bautistas, no sé, uno recibe algo. Pero la teología no viene de los dogmas o de las definiciones que otros puedan hacer y que me pueden ayudar. El peligro en que, yo estaba recordándome de esto, nuestra iglesia donde yo me crié, ellos tenían una declaración de doctrina. Nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros creemos en la salvación por Jesucristo, por la fe, que el bautismo es una señal externa de un cambio interno, de lo que me acuerdo, ¿no? Pero una de las cosas que decía, nuestra iglesia no cree en el divorcio ni en el recasamiento. No al divorcio y no recasamos a nadie. Nuestra iglesia cree en el arrebatamiento premilenial. Y todo eso estaba escrito. La doctrina de la iglesia de Vitacura, donde yo me crié, estaba escrito. Y había que creerlo. Y el que no lo cree, I'm sorry con excuse me, entonces busque una iglesia que crea como usted quiere creer. Pero nosotros creemos así. No hay lugar para sorpresas aquí. La teología que viene de los dogmas no es muy buena. Porque la gente no quiere ser sorprendida por Jesús. Es lo menos que queremos. Que me remuevan el gallinero, que me revuelvan el gallinero de creencia. Y está tan bien que estábamos. ¿Para qué llega Fernando a decir estas cosas? Que si yo ya creía de esta manera. Bueno, buenas noticias para uno, malas noticias para otro. Pero Jesús viene a sorprendernos. Alguno me dirá, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no cambia. Y yo te diría, yo creo que lo que tú quieres decir es que la idea que tú tienes de Jesucristo es la misma ayer, hoy y por los siglos y no estás dispuesto a cambiarla. Porque Jesús, como dice el título del sermón, nos sorprende. Tu idea de Jesús no debería ser la misma ayer, hoy y por los siglos. Algunos dicen, yo lo tengo clarito, para mí no hay sorpresas. Pero si no somos sorprendidos por Jesús, entonces la mayor parte del tiempo no reconoceremos cómo es Jesús. Diremos, no, Él es un jardinero. Él es como un jardinero. Él es como un tipo que camina. O Él es el tipo de la playa. Pero no vamos a reconocer, lo diremos, el maestro de Nazaret que fue crucificado. Si no nos sorprendemos con Jesús, no tendremos un encuentro con el Cristo resucitado. A mí me sorprendió Jesús a los 14, 15 años. Yo me encontré con Jesús en mi adolescencia y le entregué mi vida a Él. Pero fue mucho más sorprendente. Claro, yo también habían hablado de Jesús. Iba a la escuela dominical. Me hablaban de Cristo en el pesebre, Cristo vino, los milagros, esto, murió, resucitó y se fue. Pues y ahora hay que esperarlo que Él venga. ¿Y cómo va a venir? Bueno, primero va a venir secretamente, vamos a ser raptados y los demás se van a quedar aquí en la gran tribulación, porque si no es fiel, y después vuelve, pero son como 3 venidas después de la segunda, vienen, y después el anticristo, el Armagedón, el milenio, y después ya viene, al final ya dice, ahora sí. Ya, todo eso me lo enseñaron, yo no me lo tenía clarito, yo lo enseñaba y lo predicaba. A los 18 años, viene un encuentro que yo le llamaría un encuentro fabuloso con Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y aquí hay un par de algunos de ustedes que pasamos por lo mismo, ¿verdad? El Señor nos transformó. Yo tenía 18, la Sole tenía 16, saquen la cuenta. Yo era un cabro chico, tenía 10 creo. Ok, pero vino un estruendo,
una explosión de avivamiento en mi caminar con Jesús, y me tocó con su Espíritu Santo, transformó mi vida, transformó la vida del grupo de jóvenes. El que vino la semana pasada, ¿se acuerdan? El que estaba por ahí sentado, que no vino hoy día. Ese es un producto de ese avivamiento. Cuando el Señor nos bendijo de tal manera, cambió el grupo de jóvenes, cambió la iglesia, cambió la denominación. Y en un 2x3 a los 19 años, el Señor me mandó para Estados Unidos a prepararme para el ministerio. Transformó mi vida. Totalmente ese encuentro con Jesús. Unos 30 años después de eso. Y ahora no tan dramáticamente como cuando yo era joven, porque para los jóvenes todo es dramático, ¿eh? Y tiene que ser así, gloria a Dios. Pero ya ahora cuando uno ya está más viejo, las cosas no son tan dramáticas, pero son igualmente de profundas. Viene esta sorpresa de Jesús. Y me empiezo a dar cuenta que Jesús era peligroso, radical, desafiando todo lo que yo creía. Tuve que revisar mi teología de la expiación, de la salvación, mi teología acerca de Cristo y las políticas, de la escatología, la teología de la oración. Y yo he resumido, porque así lo recibí, quizás la mejor manera de explicar esto, esta revolución que yo he experimentado en estos últimos años, es que me he dado cuenta que Dios es como Jesús. Y que Dios siempre ha sido como Jesús. Y que no ha habido ningún lugar o momento en la historia de la humanidad que Dios no haya sido como Jesús. Y me di cuenta que no todo el tiempo lo supimos, pero ahora lo sabemos. Dios es como Jesús. Eso me ha trastornado. Es la más grande y definitiva sorpresa para mí. Y también sorprendí a otra gente. A unos para bien y a otros para mal. No, Fernando cambió mucho. No, Fernando no es el mismo. No, a mí me han puesto desde católico hasta episcopal, pasando por los anglicanos y liberal y progresista. Uy, me han puesto... Mire, me falta el pecho para ponerme las medallas y los carteles que me han puesto. Si no hubiera sido sorprendido por Jesús, yo diría, es el jardinero, es el caminante de Emaús, es el tipo en la playa, es el maestro de Galilea. Y lo tengo bien clarito y no me vengan a revolver mi mente. Y eso nos lleva a un estancamiento espiritual. Cuando no queremos abrirnos a la revelación de Jesucristo y no queremos dejarnos sorprender por Jesucristo. ¿Cuántas veces se apareció y no lo reconocieron? ¿Cuántas veces hoy Jesús se aparece y tampoco la gente lo reconoce? Es si nosotros nos quedamos con estructuras y no cuestionamos, no pensamos y no avanzamos, nos estancamos y nos hacemos ciegos espiritualmente. Hay muchas iglesias y de diferentes maneras y tipos. Tú caíste en esta. Podías haber caído en otra. Caíste en esta. Dios te trajo a esta iglesia. Caíste en esta. Pero hay un peligro en la iglesia de decir, mi grupo tiene un monopolio exclusivo de Jesucristo. Nosotros tenemos la definición correcta de Jesucristo y aquí realmente, aquí se predica a Cristo, al verdadero, no a los otros que predican los demás. Entonces hay muchos grupos, les es muy difícil aceptar, por ejemplo, los evangélicos no pueden aceptar que Jesucristo está obrando entre los católicos. No pueden aceptar. Pero también los episcopales liberales y progresistas no pueden aceptar que Cristo está obrando entre los evangélicos conservadores. No hay nada de Cristo entre los evangélicos conservadores. Déjeme decirle que Jesús puede ser encontrado en medio de todos sus adoradores, pero ninguno de ellos tiene la franquicia ni la propiedad. Porque en ese aspecto Jesucristo es bien independiente, déjenme decirle. Él se mete con quien quiere, no con los que yo quiero nomás. Claro que a mí me debe molestar, pero bueno, ni modo, dicen los mexicanos, ni modo. Pues ahí te veo, vas para allá, así Jesús, que pasa, yo paso para allá, paso. Y pero tienes que estar aquí conmigo porque nosotros te predicamos a ti. Jesús dice, lo siento mucho, pero ustedes no tienen la franquicia. Ustedes no tienen el monopolio exclusivo de Jesucristo. Cuando la gente se reúne en el nombre de Jesús, Él dijo, yo estaré allí.
No le podemos decir, Señor, sí, pero no puedes irte con los católicos. Señor, no puedes estar con los bautistas. Señor, pero a los pentecostales se les pasa la raya, así que ellos son del Espíritu, no son de Cristo. Tú quédate con nosotros porque nosotros somos la iglesia de Cristo. No puede el Señor estar en la iglesia del Espíritu Santo o en la iglesia romana. Tiene que estar aquí con nosotros nomás. Porque por eso, Señor, le pusimos tu nombre a la iglesia, para que no te vayas de aquí. Ahora hay otra cosa peor, pero lo voy a tocar de pasadita nomás. Peor que eso es la exclusividad política de Jesús. Y lo tengo que decir porque estamos en efervescencia política en nuestro país. Esta es mi posición política, y los que no tienen mi posición política no tienen a Dios. Eso es peor que lo otro, digo yo, porque afecta ya más, no a los grupos cristianos, sino afecta a toda la sociedad. Mira, Jesús te ama a ti y posiblemente odia tu posición política, pero igual te ama. Jesús no está por el apruebo de la nueva constitución, pero Jesús tampoco está por el rechazo de la nueva constitución, ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. No meta a Jesús en la constitución, porque Jesús no se deja meter en los asuntos políticos. Jesús es demasiado radical para la derecha o para la izquierda. La derecha no lo puede entender, la izquierda tampoco lo puede entender. Jesús es el Señor, no es el que apoya a un lado u a otro. Jesús no es consejero del Partido Republicano, ni tampoco es miembro del Partido Comunista. Jesucristo es el Señor del cielo y de la tierra, y no anda metido en estos asuntos. Servir a un lado o al otro lado es una traición a Jesús, porque estarás sirviendo a la parte política de tu ser y no estarás sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un Cristo con la máscara política jamás te sorprenderá, porque será un falso Cristo. No me voy a explicar mucho más, ¿verdad? Porque yo creo que ustedes ya me siguen la onda para dónde voy yo. Pero no podemos servir a un Cristo político, porque Cristo no es político. Y cuando yo le pongo a mi Cristo, una máscara del apruebo o del rechazo, o de derecha o de izquierda, o de liberal o conservador, o lo que sea, estoy poniéndole una marca a Cristo que es falsa, porque Cristo no es ni lo uno ni lo otro. Cristo es radicalmente Él, Hijo de Dios, Señor de señores, el que dirige este nuevo reino que va a ser instaurado, y como lo vimos en la última clase de Romanos la semana pasada, que va a restaurar todas las cosas de esta creación y de esta política y de estos gobiernos y de estos sistemas que gimen para ser liberados. Y lo bueno es que nosotros tenemos al Espíritu Santo, que nos va a hacer agentes de esa renovación, transformación, enderezación, si se puede decir, de todas las cosas. Una aclaración, porque algunos ya están pensando, queremos que aclare algunos. Uno dice, no soy derechista, ni soy izquierdista, soy independiente. No existe eso, no somos independientes. Cristo no es independiente, Cristo es trascendente. Trasciende todo, más allá de lo que yo puedo imaginar o entender. Cristo es del reino de Dios radical. No es de este mundo, sino que viene a trastornar este mundo y a redimirlo. Jesucristo no se inclina a la izquierda. Jesucristo no se inclina para la derecha. Tengo poco escenario, pero yo debería aquí dar unas vueltas así como un tornado. Jesucristo no se inclina para un lado y no otro, sino que Jesucristo es un remolino, un tornado que transforma todo, revoluciona todo, como el mago de Oz, ese tornado que vino y los llevó todos para arriba y después los transformó. Ese es Jesucristo. Así que déjese sorprender por Jesús.
abra su mente, su corazón. Ábrase para que pueda ser sorprendido por Jesucristo en aquellas cosas que usted creía estar tan seguro. Estábamos tan seguros que Jesucristo no puede ver el pecado. Jesucristo no puede tratar con los borrachos, con los pecadores, con los que conviven sin casarse, con los marihuaneros, con los asesinos, con las adúlteras. No, pues Jesucristo es puro. ¿Sí? Y luego empiezo a leer el testimonio y resulta que Jesucristo nunca atacó a los pecadores. A los que atacaba eran los religiosos, o sea, los que estaban dentro de la sinagoga, del sistema. O sea, nos atacaría a nosotros y le daría la bienvenida a todos los que andan por la calle perdidos sin esperanza en este mundo. A todos los acogió, a todos les ofreció el amor, el perdón y murió por todo el mundo. Pero a los demás les dijo sepulcro blanqueado, les dijo hipócritas, les dijo que ustedes cierran las puertas del reino con todas sus leyes. Bueno, hay que dejarse sorprenderse por el Señor. ¿Quiere hacer ese compromiso hoy? ¿Quiere usted decirle, Señor, quiero verte, quiero sorprenderme? No quiero vivir en esta estructura que me enseñaron, esta estructura media legalista, media dueña de la verdad, de la franquicia, del nombre, de todo, sino que quiero, Señor, realmente caminar contigo y no confundirte con alguien más, sino sorprenderme y verme y verte donde yo creía que tú no estabas. O entender ideas que yo pensaba y las tenía claritas, pero ahora tú me las estás aclarando. Dios es como Jesús. Dios siempre ha sido como Jesús. No ha habido un tiempo en la historia que Dios no haya sido como Jesús. No todo el tiempo lo supimos, pero ahora lo sabemos.